Científicos acaban de descubrir, cerca de la isla de Pascua, lo que básicamente es la versión terrestre de un fósil de dinosaurio, escondido a gran profundidad bajo el océano. Es como hallar una cápsula del tiempo de hace 200 millones de años que revela secretos de la historia más antigua del planeta. La superficie de la Tierra está formada por piezas gigantes, como de rompecabezas, llamadas placas tectónicas. Esas placas están en movimiento constante, muy lentamente. Debajo de esas placas hay una capa muy caliente llamada manto, y esa capa es la que impulsa el movimiento de las placas. En septiembre de 2024, un equipo de geólogos publicó por fin el hallazgo que describe esta megaestructura antiquísima. Este viejo segmento de fondo oceánico podría estar ligado a por qué el suelo marino se separa más rápido en unos sitios que en otros. Para investigarlo, los científicos usaron ondas sonoras, lo que conocemos como sonar, para armar una especie de mapa de lo que ocurre a gran profundidad. Lo que encontraron fue extraño. Hay una masa bajo la placa de Nazca, junto a Sudamérica, que se mueve mucho más despacio de lo esperado. Normalmente, cuando las placas se mueven, parte del material se hunde en la tierra como en una banda transportadora. Pero en este caso, va más lento de lo previsto, como si se atascara con algo. Ese algo podría ser un fragmento antiguo del fondo oceánico que fue empujado hacia el interior hace unos 250 millones de años. Este hallazgo es como encontrar un fósil en las entrañas de la Tierra, que nos muestra cómo eran las cosas hace muchísimo tiempo. Cuando el fondo del océano se abre, es porque dos placas tectónicas se están separando. En medio del océano, aparece una grieta o dorsal alargada, algo así como una costura en la tierra. Al separarse las placas, roca fundida muy caliente llamada magma asciende desde el interior por esa grieta. Cuando el magma entra en contacto con el agua fría del océano, se enfría y se endurece, formando corteza nueva. Este proceso sigue empujando a las placas para que se separen más. A esto también se le conoce como el sistema de reciclaje del manto terrestre. Es como si la Tierra estuviera generando su propio manto de manera continua. En la superficie, este proceso puede causar sismos, erupciones volcánicas submarinas y la formación de terreno nuevo, a veces incluso islas volcánicas a lo largo de millones de años. Las fracturas donde ocurre esta apertura se llaman dorsales oceánicas, y una de las más famosas es la de la que hablamos ahora, la dorsal del Pacífico Oriental. Es célebre porque se expande más rápido que la mayoría. Este nuevo hallazgo ayuda a explicar por qué podría ser así. Esta enorme megaestructura funciona como una especie de cápsula del tiempo. Como el manto terrestre está cambiando y renovándose todo el tiempo, encontrar una versión fosilizada está volviendo locos a los científicos. Nos muestra cómo lucía la Tierra hace millones de años, cuando los continentes estaban en otros sitios y nuestros viejos conocidos, los dinosaurios, recorrían el planeta. Este antiguo pedazo de fondo oceánico también ayuda a entender cómo se han movido las placas a lo largo de la historia. Aunque normalmente oímos y hablamos de Pangea, el primer supercontinente que existió en la Tierra en realidad se llamó Vaalvara. El desplazamiento de estas placas tectónicas es en realidad lo que dio origen a los continentes que conocemos y habitamos hoy. Este enorme fósil también puede afinar nuestro conocimiento del llamado sistema de reciclaje del manto terrestre. Al entender cómo este gran trozo de corteza se atascó y se desaceleró, los científicos pueden mejorar la predicción de fenómenos como erupciones volcánicas y sismos. Además, podría ayudarnos a entender cómo funcionan por dentro otros planetas, como Marte o Venus. Diría que la ciencia tiene mucho en su plato con las placas. Chiste intencional. Todo el tiempo se encuentran otras cosas alucinantes en el fondo de océanos, mares y lagos, como este Stonehenge submarino. Científicos descubrieron una misteriosa hilera de montículos de piedra que se extiende por kilómetros bajo las aguas del lago de Constanza, en el límite entre Suiza, Alemania y Austria. Los arqueólogos empezaron a detectarlo en 2015 y aún no logran entender para qué se usó el sitio. Lo que saben hasta ahora es que hay una línea de unos 19 kilómetros con 170 montículos de piedra hechos por humanos, sumergidos bajo el lago de Constanza. Los científicos dicen que probablemente fue obra de varias aldeas y que el sitio se usó para algún fin colectivo.
Las formaciones son enormes. Algunas tienen varios metros de ancho y pueden elevarse hasta casi 2 metros. El sitio probablemente data de hace 5.500 años. No es casualidad que los científicos lo llamen el Stonehenge submarino. Se cree que ambos sitios se construyeron en periodos similares. Stonehenge data de alrededor del 3100 a.C. Y además comparten rasgos distintivos de monumentos de piedra construidos en formato circular. Digamos que son como primos. Mientras tanto, en 2007, arqueólogos hallaron lo que parece otra mini versión de Stonehenge bajo el lago Michigan. Está a unos 12 metros de profundidad y se cree que este círculo de piedras fue creado por pueblos indígenas. Lo habrían construido durante la última glaciación, cuando el lago ni siquiera estaba lleno de agua. Las rocas miden alrededor de 1 metro de altura, y una podría tener el grabado de un mastodonte, un enorme animal parecido a un elefante que vivió hace más de 10.000 años antes de extinguirse. Si el grabado es auténtico, podría ayudar a los científicos a precisar cuán antiguo es en realidad este sitio. Lo que lo hace aún más misterioso es que nadie sabe por qué acomodaron las rocas de esta manera. Pero como se halló una estructura similar en piedra en la cercana isla Beaver, los expertos creen que no fue casualidad. Definitivamente se colocaron ahí con un propósito. Las piedras forman 2 anillos. El externo mide alrededor de 12 metros de diámetro y el interno unos 6 metros. Todas las rocas son de granito local y llevan ahí unos 9.000 años, lo que convierte a este en uno de los sitios más antiguos de Norteamérica. Para que te des una idea de cuán antiguo es, estas piedras se colocaron mucho antes del famoso Stonehenge en Inglaterra, que no se construiría sino hasta 4.000 años después. Ahora, en Japón, se descubrió otra estructura misteriosa. A primera vista, parece un Machu Picchu bajo el agua. El lugar está repleto de una enorme estructura en forma de pirámide, arcos, escalinatas. Es algo que bien pudo haber sido un palacio o un castillo. Aquí está el monumento de Yonaguni, también llamado la Atlántida de Japón. Todo el monumento tiene aproximadamente el tamaño de 5 canchas de fútbol y la altura de un edificio de 5 pisos. Lo más sorprendente son sus amplias terrazas, capaces de albergar grandes concentraciones de gente. Exploradores y científicos creen que Yonaguni se remonta a hace 10.000 años, pero aún se debate si es una construcción humana o una formación natural. Para el principal geólogo marino de Japón, Yonaguni es herencia de una civilización perdida. Este especialista se ha sumergido a explorar las ruinas más de 100 veces en los últimos 10 años. Según él, ahí abajo hay señales claras de actividad humana. La llamada piscina triangular, ubicada en la superficie del monumento, es una concavidad con forma de triángulo, que históricamente es un símbolo de las fuentes de agua en la región. También hay una tortuga gigante tallada en el lado oriental de la estructura, con un significado cultural importante. Se han recuperado varias piezas de herramientas de piedra en el sitio. Su antigüedad estimada se remonta a hace 10.000 años. Sin embargo, no todos los científicos están convencidos de esta explicación. Para muchos, Yonaguni es el resultado de miles de años de erosión. El hecho de que el monumento esté compuesto por un solo bloque masivo de roca los lleva a pensar que no fue construido por humanos. Los bordes definidos y las superficies planas recuerdan a una formación natural en Irlanda del Norte conocida como la Calzada del Gigante. Una serie de columnas de basalto entrelazadas parece las ruinas de un palacio, pero en realidad fue el resultado de la actividad volcánica de la región. La ciudad de Atlántida perdida podría haber sido encontrada. 2 investigadores estaban trabajando en las aguas frente a la costa de Cuba cuando descubrieron las ruinas de lo que parecía ser una antigua ciudad sumergida. Eso ocurrió hace unos 20 años y sin embargo nadie habla de ello hoy en día. Es como si las autoridades hubieran tomado la investigación, la hubieran archivado en una sala de alto secreto y hubieran decidido que nadie más debiera saber al respecto. ¿Pero por qué? Bueno, te lo voy a contar. En el año 2001, Paulina Seletsky, una ingeniera marina, y su esposo Paul Wensweig fueron contratados para explorar las aguas frente a la costa occidental de Cuba. Tenían 2 objetivos principales: buscar naufragios antiguos con posibles tesoros como oro y joyas, y localizar valiosos depósitos de petróleo y gas natural en las profundidades del mar.
Para ello usaban un sonar que es como un radar basado en sonido. Envían ondas sonoras bajo el agua y cuando esas ondas golpean algo, como un barco hundido, rebotan. Este sistema puede determinar dónde y a qué distancia se encuentra el objeto solo escuchando el eco. Entonces la pareja estaba escaneando el fondo del mar con este equipo a más de 650 metros por debajo de la superficie y luego, de la nada, encontraron algo mucho más interesante que oro o petróleo. Encontraron piedras, no cualquier tipo, sino piedras enormes y perfectamente distribuidas, algo así como una versión en miniatura de la pirámide de Chichén Itzá, o aún mejor, como un montón de pequeños Chichén Itzá sumergidos. Sí, vieron eso, o al menos creen que lo vieron. La cuestión es que el sonar no funciona como una cámara, definitivamente no graba videos ni toma fotos reales bajo el agua, lo que hace es crear imágenes usando sonido, y esas imágenes suelen ser contornos o formas, algo así como un boceto borroso en blanco y negro. Te muestra dónde están las cosas pero no cómo se ven. Y eso es exactamente lo que ocurrió en ese entonces. El equipo comenzó a producir imágenes de estas estructuras de piedra tan organizadas y realmente parecía algún tipo de desarrollo urbano. El lugar estaba demasiado organizado y simétrico para tratarse de rocas al azar, pero también sonaba muy bueno para ser verdad. Este descubrimiento podría cambiar por completo todo lo que sabemos sobre las civilizaciones antiguas en el continente americano, así que los científicos decidieron que sería demasiado irresponsable anunciar algo sin encontrar más evidencia primero. Y por eso decidieron regresar a ese mismo lugar. Esta vez enviaron un vehículo operado a distancia bajo el agua para realmente ver lo que sucedía bajo el mar. ¿Ves? Este robot era como un camarógrafo submarino. Y sí, lo confirmó. Había algo extraño allí abajo. Parecía una ciudad antigua hecha de enormes bloques lisos de granito. Estas rocas medían unos 3 por 10 metros. Algunas tenían formas de pirámide, otras eran circulares. Algunas parecían haber sido cortadas deliberadamente y luego apiladas unas sobre otras, mientras que otras parecían aisladas del resto. Juntas parecían estar formando corredores y contornos de habitaciones. Era como encontrar edificios grandes en medio de un desierto submarino. Estas imágenes fueron suficientes para que Selitsky tomara una determinación. En ese entonces, ella confirmó que esta increíble estructura, sus palabras, podría haber sido un gran centro urbano. Repito, sus palabras. Entonces la pareja comenzó a especular. Dijeron que las estructuras tal vez fueron construidas hace más de 6.000 años, lo que las haría más antiguas que las grandes pirámides de Egipto. También serían más antiguas que la famosa civilización maya que habitaba en las Américas y es conocida por sus templos antiguos y avanzados. La investigación también sugirió que estas estructuras podrían pertenecer a una civilización que vivió en el continente americano hace miles de años y de la que no sabíamos nada. Se supone que esta civilización floreció en un puente de tierra de 160 kilómetros que conectaba Cuba con la península de Yucatán en México. Pero entonces ocurrió algo catastrófico. Según su teoría, las fallas de la tierra se desplazaron bajo la superficie, provocando un enorme terremoto. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, todo el puente fue destruido. La tierra fue tragada por el mar y terminó en el fondo del océano, y esta civilización desapareció. Por supuesto, todas las conexiones con el famoso mito de la Atlántida mantuvieron a los medios completamente enganchados a la historia. Los sitios web de noticias publicaron titulares como "Fue encontrada una ciudad perdida del Caribe" o "La Atlántida encontrada en Cuba". Entonces, ¿podría ser realmente la Atlántida? ¿Por fin encontraron los restos de esta perdida civilización supuestamente súper avanzada? Es difícil de decir. Desde el principio, parte de la comunidad científica no compraba mucho la historia. Primero está el tema de la fecha. Decir que esta civilización existió en este lugar hace al menos 6.000 años no era algo muy creíble. Luego, algunos arqueólogos europeos argumentaron que las rocas que encontraron, usando sonar, podría ser piedra caliza natural, no granito perfectamente esculpido. Y en tercer lugar estaba demasiado profundo. Incluso con toda la teoría de las fallas de la Tierra que se abren y se tragan todo, todavía es difícil explicar cómo una ciudad entera terminó tan profundamente en el océano. Para comparar está Heracleión, una ciudad portuaria egipcia antigua y real que se sumergió. Hoy en día está a solo unos 6 metros bajo el agua, pero esta supuesta ciudad de la Atlántida se encuentra a profundidades de entre 600 y 750 metros. ¿Ves la diferencia?
Se piensa que habría llevado alrededor de 50.000 años que estas estructuras de piedra se hundieran hasta la profundidad donde se dice que fueron encontradas. Y según los expertos, ninguna de las civilizaciones conocidas de hace tanto tiempo tenía la capacidad de construir tales estructuras. Pero para Zelensky sí, era posible. Ella todavía creía en la teoría de la falla para explicar cómo esta tierra terminó en el fondo del océano tan rápido. Los grandes movimientos de las placas tectónicas de la Tierra están acompañados por volcanes y terremotos. Entonces, según ella, es un suceso poderoso y el hundimiento de la isla pudo haber sucedido muy rápidamente. Esta teoría del terremoto también podría explicar por qué algunos de los megalitos del fondo del mar parecen organizados mientras que otros no. Pero para demostrar todo esto necesitaban un robot especialmente diseñado para que bajara allí otra vez y tomara muestras de las rocas y los sedimentos. De esa manera podrían determinar la antigüedad de las rocas e incluso encontrar signos de vida humana como tallados, esculturas o artefactos. El problema es que perforar esas estructuras no es fácil, parecen de granito y perforar granito a esa profundidad bajo el agua es realmente difícil y más que nada necesitaban dinero para hacerlo, mucho dinero. Tal vez nunca consiguieron el financiamiento porque incluso con todo el entusiasmo inicial, nunca se reportaron más exploraciones ni estudios, y esa falta de seguimiento generó mucha especulación. Algunos incluso se preguntaron si la historia había sido silenciada intencionalmente, como si las autoridades quisieran mantener algo en secreto, como si esta ciudad submarina hubiera sido construida por algún tipo de ser superior extraterrestre y no quieren que lo descubramos. Pero, a decir verdad, el argumento más convincente para afirmar si eso es una ciudad perdida es que la naturaleza supuestamente no podría haber construido algo tan simétrico. Los geólogos intentaron encontrar explicaciones naturales, o al menos ejemplos similares de otras partes del mundo, pero no lo lograron. Aún así, el hecho de que no hayamos encontrado una explicación natural clara no significa que no exista. La naturaleza puede crear cosas bastante sorprendentes e inesperadas. Así que, sinceramente, todo ese argumento de demasiado perfecto para ser natural es un poco débil. Lo más probable es que los expertos no estuvieran convencidos de que se tratara de una ciudad hundida. Y esa es tal vez la razón por la que nadie profundizó en su trabajo. Con el tiempo, el interés se desvaneció, la historia desapareció y el lugar volvió al silencio. Y sin más datos, la verdadera naturaleza de esas formaciones submarinas frente a la costa de Cuba sigue siendo un misterio. Es probable que hayas oído hablar de la misteriosa ciudad marina de la Atlántida. Era una utopía de alta tecnología donde la gente vivía feliz. Pero entonces sucedió algo y esta desapareció. Muchos creen que se encuentra en el fondo del océano Atlántico, pero ¿y si hemos estado buscando en el lugar equivocado todo este tiempo? ¿Qué pasa si está en un sitio diferente de donde están tratando de encontrarla? ¿Y si todo este tiempo la Atlántida estuviera en medio del desierto del Sahara? Bueno, esta teoría inesperada tiene algunas pruebas, pero para estudiar esta versión, primero debes comprender qué era la Atlántida y cómo llegamos a conocerla. La primera mención de la misteriosa ciudad se produjo en el 360 a.C. El antiguo filósofo Platón escribió sobre ella. En su obra Diálogos, la describió como una tierra rica con tecnologías avanzadas. Sus habitantes eran poderosos, inteligentes y hermosos, como superhumanos. Describió en detalle la estructura de la ciudad, y esta fue la principal razón por la que mucha gente creía en la existencia de la Atlántida. Según sus registros, los atlantes construyeron este lugar en varios círculos concéntricos de piedra negra y roja. Luego los cubrieron con latón, estaño y metales preciosos. En la ciudad había canales de agua por los que navegaban los barcos. Los atlantes eran marineros, por lo que construyeron un pasaje desde su ciudad hasta el mar abierto. En internet se pueden encontrar muchos dibujos de la Atlántida creados a partir de las descripciones de Platón. Echa un vistazo a estos y a una foto real del Ojo del Sahara. Este lugar tiene la forma de varios círculos concéntricos. Parece como si una ciudad destruida hubiera dejado un rastro en la arena. Muchos usuarios en línea han escrito que la Atlántida estaba ubicada allí, pero nadie ha podido probarlo. Y es que, érase una vez, el Sahara estaba lleno de ríos y lagos. En tiempos prehistóricos, allí solo había agua. Hasta ahora, todo coincide. El Ojo del Sahara fue descubierto en la década de 1930. Este lugar fue considerado un cráter de un meteorito caído. Pero a mediados del siglo XX, los científicos realizaron un análisis del suelo y refutaron esa versión. Al final, todos estuvieron de acuerdo en que se trataba de una cúpula de rocas fundidas bajo la cual el magma rugía.
Durante millones de años, el viento y el agua habían estado destruyendo el paisaje formado y finalmente lo hicieron parecer círculos perfectos. Pero, ¿y si los atlantes llegaron una vez a este lugar y usaron círculos naturales para construir una ciudad? En este caso tendríamos muchos rastros y artefactos de esta civilización desarrollada. Y sí, los arqueólogos encontraron algunas puntas de flecha, lanzas, remos y otras cosas allí. Pero esto no tiene nada que ver con la Atlántida. En el ojo del Sahara yace una multitud de artefactos achelenses. Era una tribu antigua que frecuentaba este lugar. Las herramientas achelenses aparecieron hace más de 1,5 millones de años. Algunos de los elementos encontrados allí pueden tener 130.000 años y según los registros, la Atlántida existió hace unos 12.000 años. Los arqueólogos no encontraron estructuras artificiales en este lugar. Tampoco había escombros ni rastros del poblado. La gente habría encontrado algunas cosas si una gran ciudad con tecnologías avanzadas hubiera existido allí. El principal partidario de esta idea fue un canal de YouTube. Recolectó 1 millón de visitas y atrajo la atención de muchos historiadores y antropólogos. La teoría de que el ojo del Sahara es la Atlántida fue rápidamente refutada. La gente encontró demasiadas discrepancias entre este lugar y la descripción de la ciudad. El autor trató de captar la atención de los espectadores presentando similitudes externas entre el paisaje natural y la ciudad antigua ficticia. Otra teoría popular afirma que la Atlántida era un continente real ubicado frente a las Bahamas, pero entonces fue tragada por el Triángulo de las Bermudas. Según esta leyenda, las ruinas de la ciudad todavía se encuentran en la parte inferior del triángulo, pero esta teoría tampoco ha sido confirmada. El escritor Charles Berlitz la inventó. Los partidarios de esta idea afirman que las paredes y las calles de la parte occidental de las Bahamas podrían ser las ruinas de la Atlántida, pero los científicos no están de acuerdo. Han comprobado que estos muros son formaciones naturales de rocas costeras. También hay rumores de que la historia de la Atlántida se inspiró en una catástrofe histórica real, la inundación del Mar Negro. Este es el Bósforo, un estrecho en Turquía que conecta el Mar Negro y el Mar de Mármara. Cerca del 5600 a.C., el Mar Negro era el doble de pequeño que ahora y tenía muchas ciudades en sus orillas. Por desgracia, una gran inundación destruyó esta floreciente civilización. En un año, las ciudades se sumergieron bajo el agua, mientras que los sobrevivientes se mudaron a tierras extranjeras y difundieron historias sobre la inundación. Quizá estas hayan inspirado a Platón a idear la Atlántida. Pero en la década de 1950, a la gente se le ocurrió otra versión. La Atlántida era el continente que ahora es la Antártida. Hace decenas de miles de años, un continente cálido con una ciudad desarrollada se desplazó hacia la parte norte de nuestro planeta debido al movimiento de la corteza terrestre. Los atlantes no pudieron adaptarse a las nuevas condiciones de frío y la Atlántida se cubrió con gruesas capas de hielo. Esta teoría fue refutada cuando los científicos comenzaron a estudiar la naturaleza de las placas tectónicas. Resultó que la corteza terrestre no pudo haber movido un continente tan grande como la Antártida. Las placas tectónicas no se comportan así en absoluto. Pero la pregunta principal es, ¿la Atlántida fue real? Nadie la había descrito antes de Platón. Tal vez al filósofo se le ocurrió. Quizá hizo esto para enfatizar la corrección de sus puntos de vista sobre la vida y para identificar sus teorías filosóficas. En sus obras, escribió mucho sobre la naturaleza divina y humana y cómo las personas pueden destruirla. Habló de sociedades ideales en decadencia a causa de la conducta inmoral y los vicios. Los atlantes alguna vez fueron personas morales y espirituales que crearon una utopía, pero luego se volvieron codiciosos y malos. Destruyeron su naturaleza interior y para ello tuvieron que presenciar la destrucción de su ciudad. Una noche, incendios y terremotos azotaron la Atlántida y hundieron la ciudad en el mar. Los poderes superiores castigaban a las personas por su comportamiento inmoral y Platón también quería que todos tuvieran miedo de la decadencia moral. Pero a juzgar por las descripciones de los terremotos y el fuego, puede parecer que la Atlántida fue destruida por una erupción volcánica, como sucedió con Pompeya. Y tales destrucciones han ocurrido muy a menudo a lo largo de la historia. Los desastres naturales arruinaron muchas ciudades desarrolladas. Uno de los casos más famosos ocurrió en el 1100 a.C. en el mar Mediterráneo, cuando una erupción volcánica destruyó la sociedad minoica altamente desarrollada. Esta civilización existió durante unos 2000 años. Estas personas vivían principalmente en las islas de Creta y Santorini, ubicadas al norte de Creta. Los minoicos tenían hermosas casas, un sistema de alcantarillado y una economía desarrollada. Se dedicaban a la agricultura, cultivaban frutas y verduras, pintaban frescos y fabricaban joyas. De hecho, fueron los fundadores de la talasocracia, un imperio basado en el mar. Vivían de la pesca, la piratería y el comercio marítimo. Al mismo tiempo realizaban rituales crueles y su forma de vida estaba lejos de ser moral.
Estaban acostumbrados a los terremotos en la isla de Santorini, por lo que reforzaron los muros de la ciudad con vigas de madera. Pero no sabían lo que era una erupción volcánica, y cuando el olor a azufre apareció en el aire, no sospecharon la catástrofe inminente. Cuando el volcán derramó toneladas de lava y ceniza, todos los habitantes abandonaron sus hogares y trataron de escapar, pero no pudieron. La erupción y el terremoto desencadenaron un tsunami. Una gran ola inundó la parte costera de la isla de Creta. Esto afectó duramente a la economía de los minoicos y destruyó el puerto. Luego, los extranjeros atacaron Creta y finalmente destruyeron la civilización desarrollada. Algunos historiadores piensan que Platón podría haberse referido al imperio minoico al describir la Atlántida. Usando su ejemplo, mostró cómo las acciones inmorales pueden destruir a las personas. Pareciera que la arqueología se despertó recientemente y decidió animar las noticias con sus descubrimientos que cambian la historia. Desde desenterrar fósiles de dinosaurio en el Pacífico, Iowa, hasta traducir malas noticias de textos antiguos babilonios, la historia está revelando sus secretos como nunca antes. Cuando el monte Vesubio entró en erupción en el año 79 después de Cristo, congeló un pueblo en el tiempo. Algunos de los descubrimientos más famosos fueron desgarradores, como una madre que llevaba un brazalete dorado sosteniendo a su hijo, o dos hermanas abrazándose por el miedo. Al menos, eso es lo que los científicos pensaban. En 2024, pruebas avanzadas de ADN destrozaron estas creencias arraigadas. La madre de la casa de la pulsera dorada era en realidad un hombre que llevaba una elegante pulsera de 30 quilates. Y el niño ni siquiera estaba relacionado con él. Y en cuanto a las dos hermanas, el ADN reveló que una era en realidad un hombre, mientras que la otra sigue siendo un misterio. Algunos especulan que eran amantes, pero la verdad sigue enterrada en el tiempo. Hablando de reescribir la historia, otra revelación impactante proviene de la antigua Babilonia. Recientemente, los arqueólogos tradujeron textos de hace 4000 años que resultaron ser portadores de terribles noticias. Se cree que estos textos específicos traducidos provienen de Sipar, una ciudad cercana al río Éufrates en el actual Irak. Hablaban sobre eclipses lunares, que ocurren cuando la sombra de la Tierra bloquea la luna y, para los antiguos babilonios, eran advertencias. Los eclipses podían significar desde inundaciones y hambrunas hasta caos en el reino. Pero aquí está lo interesante. Los babilonios también idearon maneras ingeniosas de cancelar estos malos presagios, como llamar a sacerdotes para realizar rituales o consultar oráculos para recibir consejos. Estos antiguos astrólogos se tomaban su trabajo muy en serio, ya que no se trataba solo de observar las estrellas, sino de mantener a salvo el reino. Augusto fue el primer emperador romano, así que podemos decir que fue muy importante. Los arqueólogos ya han encontrado las ruinas de las villas donde hacía fiestas, pero ahora creen haber encontrado su lugar de descanso final. En un sitio cercano a Nápoles, han hallado una estructura antigua enterrada bajo una villa. Descubrieron el equivalente a un sistema de calefacción moderno, algo que tal vez se utilizaba para tomar baños calientes. También había estantes llenos de jarras antiguas, lo que sugiere que el sitio posteriormente se convirtió en un templo. Todavía no están seguros de que esta haya sido la última residencia de Augusto, pero si se confirma, sería un gran acontecimiento para la historia mundial. Mientras la antigua Roma nos sorprende, las famosas líneas de Nazca de Perú también están revelando detalles ocultos. Estos enormes geoglifos, creados hace miles de años, han sido solo parcialmente estudiados. Hasta ahora. Unos científicos entrenaron una inteligencia artificial para que los ayudara a escanear 390 kilómetros de terreno. Con la ayuda de la IA, identificaron más de 300 nuevos motivos, incluidos llamas, figuras humanas con forma de palo y cabezas extrañas. El algoritmo, originalmente desarrollado para descifrar pergaminos carbonizados del monte Vesubio, ha duplicado el número de glifos conocidos. El estudio del pasado está mejorando en la era digital. Mientras tanto, en Bulgaria, los arqueólogos hicieron un sorprendente descubrimiento en un lugar donde pocos lo esperarían: una alcantarilla. En el año 2024, los investigadores desenterraron una estatua de mármol de casi 2 metros de altura de Hermes, el dios griego de los viajeros y el comercio, oculta bajo capas de tierra.
Los expertos creen que se colocó allí para protegerla después de que un terremoto en el año 388 de nuestra era dañara la infraestructura de la ciudad. En ese momento, el paganismo estaba en declive y el cristianismo emergía como la religión oficial del Imperio Romano. Muchos ídolos paganos estaban siendo destruidos, pero parece que algunos lugareños preservaron en secreto a sus deidades escondiéndolas bajo tierra. Buscar en el fondo del río Támesis probablemente sea peor que mirar debajo de tu cama. El lecho del río recoge todo tipo de tesoros desechados, incluyendo un tipo de letra legendario. A principios del siglo XX, 2 hombres crearon la tipografía Dobbs para imprimir libros. Pero después de una amarga disputa, uno de ellos arrojó cada una de las letras de metal al río. Un siglo después, en 2014, un diseñador que intentaba revivir la tipografía comenzó la búsqueda de las letras perdidas. En solo 20 minutos empezó a encontrarlas. Con la ayuda de buzos, se desenterraron más y hoy en día algunas de las letras perdidas están en exhibición en un museo. No sucede mucho en Iowa, por lo que el hallazgo de un enorme esqueleto de mastodonte de 13.000 años de antigüedad fue noticia. En el 2022, un investigador recibió una foto de un fémur enorme que se creía que pertenecía a un animal prehistórico. Llevó 2 años conseguir fondos para la excavación, pero en el 2024, los arqueólogos finalmente comenzaron la labor. Después de 12 días de trabajo, desenterraron un cráneo de mastodonte bien conservado, el primero encontrado en un estado del Medio Oeste. Este descubrimiento haría poner celoso a Indiana Jones, especialmente porque ocurrió en Petra, la antigua ciudad jordana que aparece en una de sus películas. Unos arqueólogos descubrieron una cámara de 2000 años de antigüedad bajo el tesoro de Petra, que contenía al menos 12 esqueletos junto con artefactos de hierro y bronce. La cámara, construida por los nabateos, arroja nueva luz sobre sus prácticas relacionadas con la vida después de la muerte, que aún son en gran medida misteriosas. Uno de los hallazgos más intrigantes fue un cáliz de cerámica sostenido por uno de los esqueletos. De regreso en Perú, los arqueólogos hicieron un descubrimiento revolucionario que cambió la historia del país. Una gobernante femenina. En el sitio de 1600 años de antigüedad de Pañamarca, los científicos desenterraron una sala del trono decorada con murales coloridos. Estos murales representan a mujeres hilando y tejiendo, a hombres portando una corona e incluso a una mujer coronada hablando con un hombre pájaro. El hallazgo sugiere que las mujeres moche no solo eran líderes espirituales, sino que también tenían poder político real. Las casas diminutas son principalmente un fenómeno moderno, pero unos arqueólogos creen haber encontrado una en la antigua Pompeya. A diferencia de las casas romanas tradicionales, que tenían amplios atrios para recibir invitados, esta casa carecía de ellos. Sin embargo, lo que le faltaba en tamaño lo compensaba en arte. Dentro, los científicos hallaron un altar pintado decorado con aves de presa, gorriones, serpientes y plantas. El altar contenía objetos ceremoniales como una lámpara y un quemador de incienso, que aún conservaba restos de hierbas fragantes. En el 2021, unos investigadores que examinaban el mar Báltico descubrieron un enorme muro de piedra oculto bajo las olas. El Blinker Wall, que se extiende por casi 2,5 kilómetros, podría ser la estructura artificial más antigua de Europa. Situado a 20 metros bajo la superficie, está construido con alrededor de 1.400 pequeñas piedras colocadas entre 300 enormes cantos rodados, algunos de hasta 142 toneladas. Con fecha de hace más de 10.000 años, el Blinker Wall precede a Stonehenge y a las piedras de Karnak en Francia, lo que significa que probablemente fue construido cuando el área era tierra seca. Los científicos creen que podría haber sido una herramienta para cazar renos, que guiaba a los animales hacia un lago donde los cazadores podían atacar. Ah, y también está la losa de granito que se encontró en la zona de Abidos en Egipto. Al principio, se pensó que pertenecía a 2 personas importantes del antiguo Egipto, pero un descubrimiento reciente mostró que en realidad era parte del sarcófago del faraón Ramsés II, uno de los gobernantes egipcios más famosos. Un investigador encontró un grabado especial en la losa que tenía el nombre de Ramsés II. Ramsés gobernó Egipto hace mucho tiempo, y después de su muerte, su tumba fue saqueada, así que su cuerpo y sus pertenencias fueron trasladados varias veces.
Este nuevo descubrimiento muestra que después de que la tumba de Ramsés fuera saqueada, algunos de esos objetos reaparecieron en otros lados. El hallazgo también nos enseña que las tumbas egipcias antiguas a menudo eran saqueadas y los objetos que contenían eran reutilizados. Recientemente, algo inesperado ocurrió durante una excavación en Norton Disney, Inglaterra. Mientras buscaban monedas y broches antiguos, un voluntario del Grupo de Historia y Arqueología de Norton Disney se topó con un enigmático dodecaedro romano. Este pequeño objeto hueco, hecho de una aleación de cobre con 12 lados pentagonales, estuvo enterrado durante 1700 años, pero estaba muy bien conservado. Aunque se han encontrado más de 30 de estos extraños objetos en el Reino Unido, nadie sabe con certeza para qué servían. Algunos piensan que podrían haber sido herramientas de medición o calendarios, mientras que otros creen que se usaban para rituales. El grupo Norton Disney considera que estos dodecaedros probablemente eran símbolos para ceremonias religiosas, ya que muchos de ellos no muestran signos de desgaste por el uso diario. ¿Has oído hablar de Göbekli Tepe? Es un antiguo sitio en Turquía que literalmente hizo que los historiadores reescribieran los libros de historia. Hace más de 11.000 años, un grupo de humanos prehistóricos creó una enigmática obra maestra que es incluso más antigua que Stonehenge. Antes de su descubrimiento, los arqueólogos creían que las personas no conocían el hierro y no eran buenas haciendo cerámica. Estaban seguros de que la vida sedentaria solo surgía con la necesidad de agricultura. Pero Göbekli Tepe cambió esta creencia. El lugar ha revelado que fue el templo el que allanó el camino para una vida sedentaria, no la agricultura. Hasta este descubrimiento, los investigadores creían que la agricultura era el catalizador de la vida sedentaria. Conoce al profesor Smith, el hombre cuyos hallazgos cambiaron esta teoría. Él logró demostrar que las comunidades de cazadores-recolectores sentaron las bases de este modo de vida. De vuelta en la década de los 60, otros arqueólogos visitaron la zona, pero fallaron completamente. Mientras exploraban la región, se toparon con una colina con losas de piedra caliza dispersas y concluyeron que era solo un antiguo cementerio de la época medieval. Pocos sabían que había mucho más por descubrir. En 1994, Smith emprendió su propia encuesta de sitios prehistóricos en el área. Y ¡sorpresa! Inmediatamente se dio cuenta de que había descubierto algo verdaderamente extraordinario. A diferencia de las mesetas planas y estériles cercanas, Göbekli Tepe tenía una cima suavemente redondeada que se elevaba cerca de 15 metros por encima del paisaje circundante. Curiosamente, la traducción del nombre de este lugar es Colina Panzuda. Smith estaba seguro de que solo los humanos podrían haber hecho algo como esto. Esos trozos de piedra caliza rota que fueron confundidos con lápidas resultaron ser mucho más emocionantes. Fue como tropezar con un tesoro escondido. Las piezas adquirieron un significado totalmente nuevo y Smith, junto a su equipo, estaba a punto de sumergirse en los secretos que esperaban bajo la superficie. Para su sorpresa, no encontraron rastros de un asentamiento. No había fogones para cocinar, no había casas y tampoco esas adorables figuritas de barro comúnmente halladas en sitios cercanos de edad similar. Sin embargo, descubrieron que esas antiguas personas usaban herramientas como martillos de piedra. Así que Smith y su equipo se pusieron a pensar y adivinaron cuál podría ser la edad de las estructuras de piedra de Göbekli Tepe. Su estimación fue respaldada por algunas pruebas de carbono limitadas realizadas directamente en el sitio. Finalmente, las vibraciones antiguas de este lugar comenzaron a tener sentido. Era como un rompecabezas que se iba armando lentamente. Puedes pensar que en aquel entonces las personas no tenían herramientas especiales para crear algo tan genial como Göbekli Tepe. Pero no es cierto. Resulta que estos individuos prehistóricos usaban herramientas de sílex en lugar de cinceles de metal sofisticados. También eran expertos en desgastar piedra caliza más suave y fabricar pilares justo en el lugar. Después llevaban los pilares una corta distancia hasta la cumbre y los colocaban de pie. Una vez que los anillos de piedra estaban completos, los cubrían con capas de tierra. Con el tiempo añadían nuevos anillos. Y voilà, tienes una colina genial para impresionar a la gente en el futuro.
Durante su primer año de excavación, el equipo revisó 15,000 piezas de huesos de animales de vida silvestre. Estas personas no tenían animales domésticos ni cultivaban sus propios alimentos. Cazaban criaturas salvajes para comer. Pero las cosas estaban a punto de cambiar porque el lugar tenía todo lo que necesitaba para comenzar a cultivar. Los científicos dicen que tenían ovejas salvajes y granos salvajes que podrían ser domesticados. ¿Y adivina qué? A solo 20 millas de distancia, los genetistas hallaron evidencia de las cepas de trigo domesticadas más antiguas del mundo en la aldea prehistórica. Estos asombrosos hallazgos han cambiado completamente la manera en la que vemos la civilización. En el pasado, los expertos creían que las personas necesitaban aprender a cultivar y a establecerse en un lugar antes de poder construir templos y desarrollar sociedades complejas. Pero adivina qué, la investigación de Smith volteó esa idea de cabeza. Afirma que el increíble esfuerzo invertido en la construcción de estas asombrosas estructuras realmente preparó el escenario para el desarrollo de sociedades avanzadas. Esto significa que los cambios sociales y culturales ocurrieron antes de la agricultura. Smith tiene esta fascinante hipótesis sobre Göbekli Tepe. Piensa que podría haber sido un sitio especial de entierro donde la gente dejaba a sus seres queridos. Y aquí está el giro. El lugar estaba adornado con elegantes estatuas y símbolos que representaban deidades del reino espiritual. La idea de que Göbekli Tepe pudo haber servido como un lugar sagrado añade otra capa de complejidad a toda la historia. Si bien el verdadero propósito del sitio puede seguir siendo esquivo, las ideas de Smith nos invitan a considerar la profunda interacción entre la vida y el más allá, y el inmenso respeto que las antiguas sociedades de cazadores-recolectores podrían haber tenido por sus antepasados difuntos. Ahora, hablemos sobre las estrellas del espectáculo. Las fascinantes columnas en forma de T que dominan Göbekli Tepe. Estas misteriosas estructuras tienen entre 3 y 6 metros de altura y más probablemente representan figuras humanas estilizadas. Pero una en particular se destaca del resto: el relieve tridimensional de un león. Esta representación realmente enciende nuestra imaginación. ¿Por qué? Porque insinúa la posibilidad de que los leones vagaban por Anatolia durante el período neolítico. Estas piedras erguidas están dispuestas en círculos y colocadas en fosas rectangulares. Cada uno tiene una disposición similar. 2 grandes pilares en forma de T en el centro, rodeados por otros un poco más pequeños que miran hacia adentro. Hablemos de una disposición estilizada. Estos imponentes pilares alcanzan unos asombrosos 4,5 metros de altura y pesan entre 7 y 10 toneladas. Algunos pilares son sencillos y simples, mientras que otros son como obras de arte con tallados intrincados. Zorros, escorpiones y buitres cobran vida arrastrándose y retorciéndose en los lados de los pilares. Pero no solo hay animales en estas piedras. Algunos pilares tienen formas abstractas que representan a humanos, e incluso pequeños tallados de artículos de ropa. Algunos de ellos incluso tienen cinturones. Ahora, hay una pieza que se destaca del resto como una estrella de rock. Este pilar de piedra superantiguo sugiere que una cometa chocó contra la Tierra. Sucedió durante un periodo frío que duró alrededor de 1000 años. Estudios anteriores que examinaban los núcleos de hielo de Groenlandia daban pistas sobre esta teoría del cometa, pero ahora los grabados en Göbekli Tepe lo prueban. Los grabados en las columnas son como una tira cómica histórica. Incluso muestran una figura humana sin cabeza. Los investigadores subieron las imágenes a una computadora y descubrieron sus conexiones con las constelaciones, lo que indica que este templo podría haber sido un antiguo observatorio. Es como si nuestros antepasados hubieran intentado documentar este evento catastrófico de su propia manera única. Los arqueólogos han estado excavando e investigando Göbekli Tepe desde mediados de los 90, desvelando capas de historia y proporcionándonos una comprensión más profunda de la intrincada relación entre varios elementos. No tienen planes de detener todo el proceso durante otros 150 años. ¿Quién sabe qué más encontrarán? ¿Ves? Göbekli Tepe ha sido etiquetado puramente como un sitio ritual, sin signos de actividades domésticas. Se nos llevó a creer que la ausencia de agua significaba que no podía sustentar comunidades semisedentarias. Pero los científicos creen que es hora de cambiar las cosas y abordar Göbekli Tepe con una nueva perspectiva. Es hora de cuestionar lo que creíamos antes y usar nuevas pruebas y diferentes formas de pensar. Podría haber habido un grupo de personas que vivían en el área que no se quedaban en un solo lugar todo el tiempo.
Se movían un poco, pero todavía tenían su propia civilización viviendo en el área de manera semisedentaria. Göbekli Tepe no es solo el hogar de un único templo, sino de una asombrosa colección de más de 20 estructuras antiguas. A medida que los arqueólogos se adentran en las profundidades de esta maravilla, están desentrañando su diseño único, con 2 puntos focales prominentes en el corazón de cada establecimiento, completados con estructuras más pequeñas y muros divisorios. Lo que es aún más loco es que en esta área existen más de 200 obeliscos que son monumentos estrechos y estilizados. Era el 10 de abril de 1912. Richard acababa de partir de Southampton, Inglaterra, a bordo del barco más famoso de la época apodado el Insumergible. Como acababa de presenciar lo que había estado a punto de ser una colisión con el SS City of New York, decidió escribirle a su mujer para informarle del desafortunado y aterrador suceso. «Mi querida Sal», escribió, «ayer nos salvamos de varios problemas». No sabía que apenas 4 días después, tanto su pluma como el barco en el que viajaba se perderían para siempre en el fondo del Océano Atlántico Norte. ¿Acaso era esto una especie de mal presagio? ¿Acaso Richard previó lo que le sucedería a su barco? Por si aún no te has dado cuenta, el día que escribió esa carta a su esposa, el señor Richard Geddes estaba a bordo del Titanic. El 14 de abril de 1912, el barco parecía haberse perdido para siempre. Junto con él, muchos secretos y tesoros quedaron depositados en el fondo del océano. Hubo que esperar hasta 1985 para que los restos del Titanic fueran finalmente redescubiertos, gracias a la más moderna tecnología de sonar. Desde entonces hemos recuperado miles de objetos del Titanic, y muchos de ellos han sido exhibidos o subastados. Cosas como joyas, un chaleco salvavidas, un menú del restaurante del barco o incluso un cuadrado de muestra de la alfombra del camarote de primera clase han cautivado la atención del público. Al igual que las numerosas historias de las personas que viajaban a bordo, los científicos incluso han intentado desarrollar estrategias para recuperar el Titanic, estudiarlo adecuadamente y evitar que se dañe cada vez más en el fondo del océano. Algunos han sugerido llenarlo con pelotas de ping-pong para hacerlo flotar, mientras que otros consideraron inyectarle 180.000 toneladas de vaselina. Otra idea fue utilizar 450.000 toneladas de nitrógeno líquido para atraparlo en un iceberg que flote hasta la superficie. Pero al final, tuvieron que olvidar todas esas posibles estrategias, ya que el Titanic es demasiado frágil para ser recuperado. Puede que sea uno de los barcos más interesantes que yacen en el fondo del océano, al menos en la cultura popular. Pero los buceadores de aguas profundas tienen muchas otras historias que contar. A veces los aviones también terminan en el fondo del océano. Los buceadores de Oahu, Hawái, encontraron los restos de un avión F-4U Corsair. Parece que se estrelló en el océano en 1946 debido a la falta de combustible. Si puedes bucear lo suficientemente profundo, incluso podrías dar con estatuas y artefactos perdidos, como los que verías en el único parque arqueológico submarino del mundo, frente a la costa de Nápoles, Italia. En él se encuentran las ruinas de la antigua ciudad romana de Baia. Las estatuas subacuáticas que se encuentran aquí son, como mínimo, impresionantes. Tras una irónica sucesión de eventos, parte del equipo que pretendíamos usar para llegar a la Luna se perdió en el fondo del mar durante mucho tiempo. Pero, ¿cómo ocurrió esto? A partir de finales de los años 60 y hasta principios de los 70, se lanzaron varios cohetes Apolo para orbitar la Tierra y la Luna. Al alcanzar altitudes de unos 60 kilómetros, la primera parte de la nave, incluidos los motores, debía separarse. La gente pensaba que estos componentes se habían destruido o perdido para siempre, pero ¿realmente fue así? En 2012, un equipo de especialistas halló unos motores de cohete a 4 kilómetros de la costa de Florida. Desde entonces han pasado por un plan de renovación de 2 años y ahora son exhibidos en el Museo del Vuelo de Seattle. ¿Te imaginas tropezar con una ciudad entera bajo el agua? En 2001 se descubrió una ciudad perdida en el Golfo de Cambad, frente a la costa de la India. Algunos arqueólogos creen que es la ciudad más antigua de la historia. Es casi del tamaño de Manhattan y cuenta con enormes murallas y plazas. Encontraron piezas de escultura, obras de arte e incluso lo que parecía ser un antiguo mueble de madera, que se cree data de hace 9.500 años. Es 5.000 años más antigua que cualquier otra ciudad descubierta anteriormente. Ok, ¿qué tal un río submarino? No puedo ni imaginar cómo sería, pero algunos buceadores de profundidad afirman haberlo visto al sur de Tulum, México.
¿Es eso posible? Bueno, en realidad no, ya que la cueva Cenote Angelita no es un verdadero río, sino un tipo muy especial de ilusión óptica. Está formado por una haloclina, una nube de sulfuro de hidrógeno en el fondo de esta cueva submarina. Es posible nadar a lo largo de esta nube, lo que te hace sentir que nadas a través de una masa de agua en movimiento. No todas las cosas descubiertas bajo el agua son objetos inanimados. Algunas son criaturas marinas bastante temibles. Puede que una medusa no esté en tu lista de cosas de las que cuidarte, siempre que logres evitar sus picaduras. Pero esta medusa gigante, también conocida como medusa melena de león gigante, es la mayor especie conocida de su clase. Para ser justos, solo la descubrirás si te sumerges en las aguas de los océanos Ártico, Atlántico Norte y Pacífico Norte. No creo que tengas problemas para encontrarla, ya que se extiende a lo largo de 36 metros, desde la parte superior hasta la parte inferior de sus tentáculos. Cuando se trata de bucear en aguas profundas, mucha gente busca hallar algún tesoro perdido. Un buceador tuvo la suerte de que le tocara literalmente el gran premio cuando se encontró con un tesoro de casi $1 millón en el fondo del mar. Eso fue en 2015, cuando este afortunado buceador nadaba frente a la costa de Florida. ¿Y qué encontró? Unas 51 monedas de oro, 12 metros de cadena de oro y una rara moneda única, hecha a medida para el rey de España, Felipe V. Y hablando de gente que busca tesoros perdidos, a veces los buzos también encuentran barcos piratas. En 2015 descubrieron uno de estos naufragios frente a la costa de Colombia. Se remonta al siglo XVIII. El valor de este barco olvidado se estimó entre $4.000 y $17.000 millones, ya que contenía tesoros, piedras preciosas, oro y un sinfín de objetos realmente valiosos. En comparación, una isla entera en las Bahamas cuesta $75 millones. Una computadora es lo último que uno esperaría descubrir bajo el agua, ¿verdad? Y esta no era una computadora normal, sino una antigua. Sin embargo, alguien se topó con ella entre 1900 y 1901, en el lugar de un naufragio frente a una isla griega. Los investigadores creen que este extraño artilugio de piedra es la primera forma de computadora. Estaba diseñado para cumplir muchas funciones, como la predicción de posiciones astronómicas y eclipses en el calendario. Dado que la humanidad perdió la mayor parte de la tecnología utilizada en aquel entonces, fue maravilloso redescubrirla tantos años después. Nos permitió reconstruir muchos de los logros de los antiguos griegos. Actualmente la computadora se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, por si alguna vez quieres verlo en persona. Y este tiene que ser uno de los lugares más misteriosos de la Tierra. Se llama Fosa de las Marianas y es la parte más profunda de los océanos de la Tierra. No sabemos cuál es su profundidad exacta, ya que es muy difícil de medir, pero se estima en unos 11 kilómetros, 5 veces más larga que el Gran Cañón. La primera vez que se estudió este enorme agujero submarino fue en 1875, con la ayuda de una cuerda con peso. En 2012, un director de cine canadiense llamado James Cameron llegó al fondo de la fosa en el sumergible Deep Sea Challenger. Este es el hogar de algunas de las criaturas más extrañas del planeta, como el pulpo Dumbo, el pepino de mar y el tiburón duende. La Fosa de las Marianas recibió su nombre de las Islas Marianas, que se encuentran cerca y fueron bautizadas en honor a la reina española, Mariana de Austria. Recientemente, científicos hicieron un asombroso descubrimiento que podría resolver el misterio de Stonehenge. Encontraron algo oculto en lo profundo del ADN de las piedras Sarsen de Stonehenge, las enormes monolíticas, y podría revelar por qué nuestros antepasados neolíticos diseñaron y construyeron esto en primer lugar. A lo largo de los años, los científicos se han devanado los sesos en un intento de averiguar de dónde provenían las enormes piedras Sarsen. Durante años creyeron que venían de una cantera a solo 24,14 kilómetros del sitio conocida como Marlborough Downs. En este lugar encontraron minerales similares a los que componen las rocas Sarsen, pero resultó que había más en esta historia de lo que pensaban. La comprensión de cómo se construyó Stonehenge está siempre en evolución. Los científicos necesitan viajar en el tiempo para desentrañar sus misterios. ¿De dónde provinieron las rocas? ¿Cómo fueron transportadas? ¿Por qué se construyó el sitio? Verás, Stonehenge, ubicado en Salisbury Plain, Inglaterra, está compuesto por dos tipos principales de piedras. Están las Sarsens, superpesadas, y las Bluestones, o piedras azules, más pequeñas y ligeras. Cada Sarsen pesa alrededor de 25 toneladas.
Eso es tanto como 3 elefantes africanos apilados juntos. La más pesada, llamada Piedra del Talón, pesa por sí sola 30 toneladas. Juntas, las Sarsens forman este icónico círculo del anillo exterior. Dentro de él es donde se encuentran las piedras azules. El nombre puede ser un poco engañoso, ya que en realidad no son azules. Tienen un tono azulado cuando están recién rotas, de ahí el nombre. Estas rocas más pequeñas probablemente provinieron de las colinas de Preseli en el suroeste de Gales, que están a aproximadamente 241,4 kilómetros de Stonehenge. Son un poco más ligeras que las Sarsens, pero aún así bastante pesadas. La piedra del altar, que está clasificada como una piedra azul, es la más pesada de estas, con un peso de alrededor de 6 toneladas. Su ubicación original todavía no se conoce con certeza. Para determinar de dónde proviene una roca, los científicos primero deben estudiar su composición. Esto es como verificar el ADN de la piedra. Luego comparan la estructura de la roca con los minerales del suelo para ver si coinciden. La mayoría de las Sarsens que vemos en el sur de Inglaterra están hechas de un tipo de arenisca conocido como silcreta. Imagina la silcreta como arena endurecida por procesos de agua subterránea a lo largo de millones de años. Esto ocurrió principalmente durante un periodo llamado Paleógeno, hace unos 65 a 23 millones de años. Estas rocas Sarsen no se formaron en una gran losa, sino en parches, como si la naturaleza dejara pequeños jardines de rocas por todas partes. Los científicos sostienen que las Sarsens se distribuyeron al azar formándose en bolsillos aislados. Con el tiempo, muchas quedaron enterradas bajo capas de arcilla y tiza, lo que ayudó a preservarlas. Cuando los constructores antiguos estaban en busca de materiales, estas Sarsens debieron parecer perfectas para algo impresionante como Stonehenge. En realidad, las Sarsens se han utilizado en todo, desde villas romanas hasta iglesias medievales, e incluso en cosas como bordillos de carreteras o antiguas paredes de campos. Se podría decir que estas rocas fueron el material de moda para los constructores antiguos y continuaron siendo populares incluso en tiempos más modernos. Este hecho hizo que los científicos comenzaran a preguntarse si tal vez no todas las piedras Sarsen usadas para construir Stonehenge provenían del mismo lugar. Han identificado sitios de Sarsen por todo el Reino Unido en lugares como Oxfordshire y Kent. Después de cientos de años de estudiar las Sarsens, los geólogos finalmente contaron con la tecnología adecuada para determinar el origen de las piedras. Desearía poder decirte que era algún lugar no revelado y muy lejano al sitio, pero como resultó ser, las Sarsens eran originalmente de Westwoods, un bosque cercano a Stonehenge. Un nuevo factor entró en juego cuando las excavaciones dieron a conocer agujeros de piedra vacíos, lo que demostró que al menos 6 pilares de piedra azul fueron removidos de un sitio en las colinas de Preseli llamado One Main en la prehistoria. Allí había un círculo de piedra y se cree que algunas de las rocas de Stonehenge fueron recicladas de este círculo más antiguo. Si esto es cierto, podría ser que Stonehenge sea parte de un paisaje mucho más amplio de sitios antiguos. Si este es el caso, entonces Stonehenge es solo la cereza en el pastel de un proyecto de mucho mayor escala. Piénsalo como el centro sagrado de un paisaje repleto de monumentos, montículos, círculos de piedra y cosas del estilo. Esta es la razón por la que los científicos tienen tanto interés en descubrir de dónde provienen las rocas. Podría revelar el porqué y el cómo de la construcción de Stonehenge. Ahora bien, Stonehenge no apareció de repente. Fue construido en varias etapas a lo largo de cientos de años. Es probable que no haya sido una visión única y unificada, sino más bien un gran proyecto comunitario que evolucionó con el tiempo. Con cada generación, los constructores aportaban sus propias ideas, lo que creó una estructura de piedra destinada a perdurar por siglos. La primera etapa fue alrededor del 3100 a.C. Fue entonces cuando la gente cavó una zanja circular y probablemente colocó algunas piedras azules como una especie de anillo inicial. Más tarde añadieron las Sarsens e incluso colocaron piedras horizontales sobre algunas de ellas para formar esos arcos famosos que ves hoy en día, también conocidos como trílitos. Estos antiguos constructores enfrentaron algunos desafíos. ¿Cómo movieron las piedras? Existe una vieja teoría conocida como carreta de hielo que sugiere que las rocas fueron trasladadas por caminos naturales de hielo que se formaban durante el invierno. De esta manera, podían deslizarlas hasta Stonehenge. Pero si hablamos de una distancia de más de 160 kilómetros, eso no parece muy realista. De todos modos, esta teoría fue desacreditada porque en aquel entonces era más cálido de lo que es hoy. También está la teoría del río, que sugiere que las rocas fueron transportadas por medio de flotación por el río desde la cantera hasta el sitio.
Pero si hablamos de las rocas Sarsen, son demasiado pesadas para flotar. Así que ahí se va esa teoría. Lo que estamos diciendo es, nadie sabe cómo fueron movidas. Otro dato curioso de la ciencia proviene de toda la investigación realizada en Stonehenge. Un reciente estudio láser de las piedras reveló los diferentes métodos de trabajo utilizados en su construcción y ha mostrado que algunas partes del monumento fueron terminadas con mayor cuidado que otras. En particular, el lado noreste y las caras internas de los trílitos centrales estaban finamente trabajados. Para que lo sepas, un trílito es una de las formas más famosas de Stonehenge. Se conforma cuando dos enormes monolitos sostienen un tercero sobre ellos, el cual los conecta. Esta palabra sofisticada simplemente proviene del griego y significa tener tres piedras. Pero de todos modos, la gran pregunta y la razón por la que Stonehenge es tan famoso es ¿por qué fue construido en primer lugar? Las teorías son variadas y algunas parecen sacadas de un programa de ciencia ficción. Aquí tienes un resumen rápido de las ideas más populares. Está, por supuesto, la teoría del calendario solar. Esta sugiere que las piedras están alineadas con los movimientos del Sol, especialmente durante los solsticios de verano e invierno. Durante el solsticio de verano, el Sol sale a la izquierda de la piedra del talón. Esa es la piedra solitaria fuera del círculo principal, por lo que ilumina todo el monumento. Algunos dicen que es la versión antigua de un calendario y que marca los días más largos y más cortos del año. Algunos arqueólogos piensan que Stonehenge pudo haber sido un antiguo centro de sanación. Se han encontrado fragmentos de piedras azules desgastados, posiblemente por personas que creían que tenían poderes curativos. La teoría sugiere que la gente viajaba desde todas partes para llegar a Stonehenge con la esperanza de encontrar una cura para lo que los aquejaba. Se especula que Stonehenge era el lugar donde estar. Piensa en él como un antiguo sitio de reunión. Algunas evidencias sugieren que comunidades de áreas distantes viajaban a Stonehenge para reuniones, banquetes y ceremonias. Estudios de huesos encontrados cerca del sitio muestran que provenían de todo el Reino Unido, lo que lo convirtió en una especie de lugar de encuentro prehistórico. La estructura de Richat es una formación gigante en el Sahara que luce exactamente como un enorme ojo de buey. Es tan amplia que se la puede ver desde el espacio. Incluso la CIA se interesó en ella. En 1975 planearon un sobrevuelo para buscar anomalías geomagnéticas. Los hallazgos aún están clasificados. Quizás las teorías sean verdaderas y este lugar realmente sea la ciudad perdida de la Atlántida. Se supone que la Atlántida se hundió bajo las olas, pero descubrimientos recientes nos están señalando una dirección diferente. Esta es una historia antigua que se remonta a tiempos muy lejanos, y Platón fue el primero en mencionarla. El lugar tenía abundante vegetación y una estructura curiosa. 3 círculos concéntricos de tierra que rodeaban 2 círculos de agua. 2 citas claves de los escritos de Platón sugieren que la Atlántida podría no haber sido una isla típica en medio del océano. Además, tenía una gran influencia de África y Europa, lo que desafía la idea de que se encontraba en el Atlántico. Resulta que el ojo del Sahara y la Atlántida se parecen. Cuando los astronautas vieron el ojo del Sahara desde arriba, al principio sospecharon que era el cráter de un impacto de meteorito, pero los anillos de la estructura coinciden con la descripción de la disposición de la Atlántida. Más importante aún, el Sahara no siempre fue un desierto. Pasó de ser una región tropical a un desierto hace unos 11.000 años. Los investigadores encontraron evidencia de un río masivo llamado Tamanrasset que podría haber sustentado a una comunidad. Este fluía hacia la estructura de Richat, lo que coincide con la descripción de Platón. La vida marítima transsahariana atravesó el Sahara hace 50 a 100 millones de años. Se cree que el mar destruyó la Atlántida hace unos 11.500 años, probablemente debido a un rápido aumento del nivel del mar causado por el fin de la era glacial. Las imágenes del World View de la NASA muestran patrones consistentes con esta teoría. Esos anillos concéntricos podrían ser la clave para desvelar los secretos de la evolución de nuestro planeta a lo largo de millones de años. Están formados por la erosión en capas de roca resistente, lo que crea un escalofriante patrón de crestas y surcos. El pico central se alza orgulloso a 400 metros. La parte central sufrió una remodelación significativa debido a la erosión y reveló una estructura similar con un pico elevado. A diferencia de los cráteres de impacto, el ojo del Sahara destaca por su sorprendente equilibrio y simetría.
Algunos dicen que es consecuencia de un levantamiento rocoso esculpido por el viento y el agua. Otros piensan que se trata de un antiguo anticlinal erosionado para revelar su gloria concéntrica. Luego está la teoría del diapiro salino, que sugiere que la flotabilidad de sal esculpió esta belleza. Las técnicas de datación han demostrado que se formó hace 541 a 252 millones de años, más o menos 1 millón. Herramientas antiguas están dispersas alrededor de los anillos exteriores de la estructura cerca de los lechos de los ríos. También se han observado algunas herramientas de piedra más antiguas en las mismas zonas. A pesar de ello, aunque se han encontrado algunas puntas de lanza del período neolítico en el lugar, no hay muchos indicios de que las personas vivieran allí en aquel entonces. Parece que la zona era utilizada para actividades de corto plazo como la caza y la fabricación de herramientas. Existen otros misterios sobrenaturales que acechan nuestro mundo. Un enigma se encuentra en Noruega. El ominoso fenómeno de las luces de Haltdalen ha logrado confundir a los científicos. Este valle tiene una amplitud de 15 kilómetros. Es bastante aislado, pero una peculiar caja azul se ubica en lo alto de la colina, equipada con cámaras que escanean el valle. La inquietante saga comenzó en los años 80, cuando el cielo nocturno sobre Haltdalen estalló con bolas de fuego ardientes. Un espectáculo recurrente que helaba la espalda de quienes lo presenciaban. No se trató de un suceso efímero, al contrario, se convirtió en algo habitual. Los atemorizados lugareños reportaron encuentros con estos fenómenos luminosos inexplicados, algunos de los cuales sucedieron cerca de sus hogares. La inquietud se propagó como un reguero de pólvora. En su punto máximo hubo alrededor de 20 avistamientos cada semana. El fenómeno se abrió paso en periódicos, revistas y medios de comunicación de todo el mundo. Pronto la gente acudió en masa al valle con la esperanza de ver las luces por sí mismos. En 1984, expertos se unieron a la controversia, armados con instrumentos sofisticados como magnetómetros, radiómetros y otros ómetros. Lo que encontraron fue algo que desafiaba a la comprensión. Luces que no tenían ningún tipo de explicación. Algunas se movían a un ritmo pausado, mientras que otras se desplazaban por los cielos a una asombrosa velocidad de 30.000 kilómetros por hora. La gente intentó explicar el origen de estas luces. Aviones, reflejos distantes, rayos en bola, satélites, planetas, meteoros, pero la velocidad y el modo en que éstas se movían descartaban todas esas teorías. Nos estamos acercando lentamente a otro lugar misterioso. Este es el lago subglacial más grande entre los 675 lagos conocidos de la Antártida. Podría esconder formas de vida desconocidas fácilmente. Este está debajo de la capa de hielo del este de la Antártida. Sumérgete a unos 40 kilómetros bajo el hielo y allí lo verás. El lago Vostok, situado a 487 metros bajo el nivel del mar. Este lago mide 250 kilómetros de largo y 50 kilómetros de ancho en su punto más ancho. Con una profundidad promedio de 430 metros, también es el sexto más grande del mundo por volumen. Es como una ciudad submarina con columnas altas y cuencas profundas. El lago secreto fue descubierto en 1993, sin embargo, había estado esperando ser encontrado allí durante más de 2000 años. En ese tiempo acumuló antiguos secretos. En 2012, los científicos perforaron a través del hielo y crearon el núcleo de hielo más largo jamás hecho. Lo hicieron hasta alcanzar la superficie del lago. En 2013 trajo un giro inesperado cuando las tranquilas aguas estallaron durante la extracción de un núcleo de hielo, mezclándose con los fluidos de perforación. Luego obtuvieron una muestra de agua prístina en el 2015. Algunos creen que podrían existir formas de vida desconocidas hasta ahora en ese lugar, ya que es una reserva de agua fósil que ha permanecido intacta durante millones de años. Esto podría ser muy parecido a los supuestos océanos cubiertos de hielo en lunas como Europa y Encélado. Todo comenzó con una teoría en el siglo XIX que sugería agua dulce acechando bajo las capas de hielo antárticas. Luego, en 1959, los sondeos sísmicos insinuaron la existencia de un lago subglacial y, para los 90, los datos de satélite confirmaron la existencia del lago Vostok. Pero este no está solo. En el 2005, científicos encontraron una isla en medio del lago. Luego, dos lagos más pequeños se unieron a la fiesta.
Los profesionales sospechan que una red secreta de ríos subglaciales podría conectar estos lagos. Muy lejos de la Antártida, en Venezuela, el relámpago del Catatumbo presenta un siniestro espectáculo de luces en la unión del río Catatumbo y el lago de Maracaibo. Este inquietante fenómeno de relámpagos sucede alrededor de 140 a 160 noches al año. Dura unas 10 horas al día y puede destellar hasta 280 veces en una sola hora. La frecuencia de este espectáculo de relámpagos cambia con las estaciones y de año a año. Hubo un receso de enero a marzo en el 2010, lo que causó un poco de preocupación por su posible desaparición permanente. A medida que se pone el sol, los vientos del este comienzan a aumentar su velocidad. Este viento fuerte se llama corriente en chorro de bajo nivel nocturna, como la que puedes ver en las grandes llanuras de América del Norte. Estos vientos traen humedad, principalmente del Caribe y del propio lago. Este aire húmedo golpea las montañas altas de las cordilleras, lo que causa la formación de tormentas eléctricas sobre estas. Gracias a la situación continua de los vientos, aparecen más tormentas a medida que avanza la noche. Este patrón se repite a sí mismo. Es por eso por lo que esta área tiene el mayor índice anual de relámpagos del mundo. El próximo lugar que los científicos no pueden explicar está en China. Se trata de las cuevas de Longyou. Tienen techos altos e inclinados y columnas sólidas. El sitio permaneció oculto durante siglos. Estas cavernas están hechas por el hombre, construidas hace alrededor de 2000 años. Decidieron revelarse solo en los 90. Los agricultores locales drenaron algunos estanques y descubrieron 5 enormes cavernas. Una excavación adicional expuso otras 19 cuevas más pequeñas. Estas variaban desde 18 hasta 34 metros de ancho y de 8 a 18 metros de altura. Los arqueólogos encontraron reliquias históricas del reinado del emperador Xuan de Han que datan de hace más de 2000 años. ¿Cómo sobrevivieron estas cuevas durante más de 2 milenios sin desmoronarse? No hay registros antiguos que expliquen la forma en que fueron creadas. Las paredes muestran marcas de cincel, lo que insinúa algún tipo de acción de cincelado capa por capa. Pero el proceso exacto de construcción sigue siendo un enigma. Prepárate para sumergirte en un mar de misterios, también conocido como el Mar Negro. Es el cuerpo de agua interior más grande del mundo, incluso más que todo el estado de California. Hay docenas de barcos perdidos y algunos túneles submarinos secretos en él, y muchas personas creen que es una antigua cantera que se explotó en 6 etapas. El Mar Negro tiene capas verticales distintas que no se mezclan, con diferentes niveles de salinidad. El agua salada proviene del Mediterráneo y el agua dulce de los ríos. 10 de los ríos más grandes de Europa desembocan en él. Recibe más agua dulce de los ríos y la lluvia de la que pierde por evaporación. El exceso de agua fluye a través del Bósforo hacia el Mar de Mármara. Hay 2 flujos que pasan por los estrechos. El flujo superior deja el Mar Negro y extrae agua superficial de él. El inferior lleva agua salada del Mediterráneo al Mar Negro. Por eso sus capas superiores son menos densas que sus capas inferiores más saladas. El oxígeno que proviene de la atmósfera y la fotosíntesis se queda en las capas superficiales. Todo lo que está a más de unos 90 metros en el centro y hasta 150 metros cerca del borde no es apto para la vida. Solo ciertas bacterias pueden sobrevivir en estas condiciones. Aunque no hay aire en las profundidades del Mar Negro, la capa superior alberga alrededor de 750 especies de fitoplancton. Huevos y larvas de peces e invertebrados se encuentran en las regiones costeras. También hay 180 especies de peces en él, y algunas de ellas son muy valiosas, como la caballa, el cazón y el espadín. El nivel del agua en el Mar Negro siempre es el mismo porque allí no hay mareas altas ni bajas. Entonces, el mar siempre está tranquilo, silencioso y sereno en la superficie. Pero tiene una característica sorprendente, un río submarino. Es una corriente de agua salada que fluye a través del estrecho del Bósforo y a lo largo del lecho marino. Este asombroso descubrimiento fue realizado por científicos de la Universidad de Leeds y fue anunciado en 2010. Es el primer río submarino de su tipo jamás encontrado. Este se forma porque el agua salada del mar Mediterráneo se derrama a través del estrecho del Bósforo hacia el Mar Negro, donde el agua es mucho menos salada.
La zona sin aire del mar es una cámara de conservación ideal para lo que se esconde en su fondo. El Mar Negro es como una caja de tesoros para los naufragios y lo descubrimos por accidente. Algunos arqueólogos marinos estaban estudiando los niveles del mar para ver qué tan rápido subieron estos después de la última edad de hielo. Y se toparon con más de 40 naufragios desconocidos hasta entonces, como un bono completo. Los investigadores utilizaron 2 vehículos operados a distancia para explorar el fondo marino y los restos de los naufragios. Gracias a eso, tenemos un video e imágenes detalladas en 3 dimensiones de los barcos, que fueron ensambladas a partir de miles de fotos de alta resolución. Según The New York Times, algunos de los descubrimientos más destacados entre los 44 barcos encontrados incluyen una nave comercial medieval del siglo XIII o XIV. Los miembros de la expedición apodaron a otra embarcación del Imperio Otomano como la Flor del Mar Negro por sus hermosos tallados en forma de pétalos. El equipo también notó detalles inusuales en otros barcos, como cuerdas enrolladas, marcas de cincel, timones y otros tallados. Hasta ahora, no han anunciado planes para excavar los naufragios, pero las embarcaciones podrían estar llenas de tesoros históricos como libros, pergaminos y documentos. Vale la pena intentar rescatarlos. El descubrimiento más extraordinario realizado en el Mar Negro es lo que los arqueólogos creen que es el naufragio intacto más antiguo del mundo. Ha estado sin perturbaciones durante más de 2.400 años. Esta antigua embarcación griega, de 23 metros de largo, fue encontrada con su mástil, timones y bancos de remos todavía en su lugar, a más de 1,5 kilómetros de profundidad. Los investigadores creen que era una nave comercial como las que eran representadas en la cerámica griega antigua, como el jarrón de las sirenas, el cual se encuentra en el Museo Británico. Este jarrón, que data del mismo periodo, muestra una embarcación que lleva a Odiseo más allá de las sirenas. El equipo tomó una pequeña pieza para practicarle una datación por carbono, y los resultados confirmaron que es el naufragio intacto más antiguo conocido por la humanidad. El hecho de que sea tan elaborado y esté tan bien conservado merece una ovación de pie para los constructores de barcos en el mundo antiguo. Sin microbios, gusanos u otras criaturas que devoren los restos, no es de extrañar que las embarcaciones estén en casi perfectas condiciones. Si el Titanic se hubiera hundido en estas aguas, lo habríamos encontrado en un estado mucho mejor ahora, sin haber sido devorado por desagradables microorganismos submarinos. Hay una teoría interesante llamada hipótesis del diluvio del Mar Negro, que sugiere que una enorme inundación ocurrió hace unos 7.500 años. 2 geólogos en los años 90 sugirieron que al final de la última edad de hielo, cuando el clima de la Tierra se estaba calentando, las capas de hielo se estaban derritiendo y el nivel del mar estaba subiendo, el Mar Negro era un lago de agua dulce mucho más pequeño. Estaba separado del mar Mediterráneo por una presa natural en el estrecho del Bósforo. A medida que los niveles globales del mar subieron, el Mediterráneo se desbordó en la cuenca del Mar Negro. Sugieren que el nivel del mar subió 15 centímetros cada día, inundando asentamientos costeros y cambiando el medio ambiente para siempre. Restos del fondo del Mar Negro muestran un cambio repentino de especies de agua dulce a especies marinas en esa época, lo que significa que hubo una rápida afluencia de agua salada. Estudios submarinos también han encontrado lo que parecen ser antiguas líneas costeras y estructuras hechas por el hombre. Así que, las personas vivían en áreas que ahora están sumergidas en el Mar Negro. Además, el momento de esta inundación coincide con los patrones conocidos de migración humana hacia Europa, Asia y África. También se dice que esta inundación podría ser la terrible inundación de la historia del Arca de Noé. Los críticos de la teoría del diluvio dicen que la evidencia no es tan clara como parece. Algunos piensan que la transición de agua dulce a agua salada en el Mar Negro fue más gradual que una inundación repentina. También están debatiendo si la gente había abandonado los asentamientos antes de que se sumergieran o si lo hicieron como resultado de ello. Una crónica antigua que ha estado circulando durante aproximadamente un siglo dice que hay 2 túneles subterráneos que comienzan en lo que ahora es Rumania y Bulgaria y que se extienden todo el camino bajo el Mar Negro hasta Turquía.
En su época, los campesinos usaban estos túneles para trasladar sus rebaños de ovejas al Imperio Otomano y a los países de la península de Asia Menor. ¿Quién los construyó y por qué están bajo el mar es un completo misterio? En algún momento, los accesos a estos túneles fueron sellados por razones de seguridad nacional y estaban bajo estricta vigilancia. Las fuerzas de seguridad los conocían bien y mantenían su acceso restringido. En la década de los 80, un grupo de personas que trabajaban en el canal Danubio-Mar Negro encontraron accidentalmente otra entrada a estos misteriosos túneles. Esta estaba en un cementerio en un pueblo de Rumania, Murfatlar. Los trabajadores del canal la usaban regularmente para cruzar a Bulgaria. Una cosa interesante más acerca de estos dos túneles es que algunas personas piensan que fueron construidos hace miles de años. Si alguna vez intentas cavar un túnel bajo el mar, sabrás lo complicado que es incluso ahora, con toda la tecnología que tenemos. Así que, si los túneles son realmente tan antiguos, quien los construyó era súper avanzado para su época. Se dice que hay una leyenda urbana que cuenta que el Mar Negro tiene su propia versión del Triángulo de las Bermudas. Los pescadores describen un remolino salvaje que aparece de la nada y arrastra bandadas enteras de aves, barcos e incluso islas pequeñas bajo el mar. Y una vez, las cosas se pusieron aún más extrañas con un barco que desapareció en condiciones muy raras en 1944. Fue durante el día, y una niebla negra con destellos verdes rodeó súbitamente la nave. Nunca más se lo vio. Y nadie sabe con certeza si esta historia es verdadera, pero sin duda añade un toque escalofriante a los misterios del Mar Negro. Desde que Platón escribió sobre la Atlántida, la humanidad ha estado fascinada con la posibilidad de descubrir una antigua y próspera civilización submarina. ¿Te gustaría que viajemos a algunos sitios históricos submarinos? Veamos qué podemos averiguar sobre las civilizaciones de antaño. El primer destino de nuestra lista es el llamado Stonehenge submarino. Los científicos han descubierto recientemente una misteriosa estructura de rocas que se extiende a lo largo de varios kilómetros bajo las brillantes aguas del lago Constanza, en la frontera entre Suiza, Alemania y Austria. Los arqueólogos comenzaron a explorar el lugar en 2015 y aún no han logrado comprender cuál era el propósito de toda la construcción. Lo que sí saben es que hay una línea de 20 kilómetros con 170 montículos colocados por los humanos bajo el lago Constanza. Según los científicos, lo más probable es que varios pueblos hayan colaborado en la tarea. Es probable que estos montículos de piedras se hayan utilizado para algún fin colectivo. Las formaciones son enormes, algunas tienen varias decenas de metros de ancho. Lo más sorprendente del descubrimiento es que el yacimiento data de hace unos 5500 años. ¿En qué andábamos los humanos por aquel entonces? Estábamos por la última etapa de la llamada Edad de Piedra. Se fabricaban muchas herramientas y utensilios, claro, con piedras. ¿Te imaginas cómo serían un cuchillo y un tenedor en aquella época? No es casualidad que los científicos llamen a este lugar el Stonehenge submarino. Se cree que los dos sitios datan de aproximadamente la misma época y tienen la misma idea, ya que Stonehenge es de alrededor del año 3100 a.C. y además ambos se caracterizan por estar construidos en círculo. Quisiera mencionar que aún no se sabe por qué a nuestros antepasados les gustaban semejantes construcciones. Pues bien, el misterio del lago Constanza aún no se ha resuelto. ¿Quiénes fueron los humanos del Neolítico que habitaron esta zona? ¿Y con qué fin invirtieron tanto trabajo y esfuerzo en levantar este enorme yacimiento de piedra? A continuación te llevaremos de viaje a las islas Ryukyu, frente a la costa de Japón, y te sumergirás en búsqueda de otro yacimiento arqueológico. Pero debo advertirte, las aguas del Océano Pacífico distan mucho de ser tranquilas. No tardas en ver una enorme estructura, gracias a la luz del sol que ilumina el fondo marino. Al principio se parece a las ruinas de Machu Picchu, situadas al otro lado del globo, en Perú. A medida que te acercas, vas descubriendo poco a poco sus formas, una estructura piramidal, arcos, escaleras. Es algo que fácilmente podría haber sido un palacio o un castillo. ¿Podrían ser evidencias de actividad humana? Lo que acabas de ver se conoce hoy como el monumento Yonaguni, o también como la Atlántida de Japón.
Todo el yacimiento tiene el tamaño de 5 campos de fútbol y la altura de un edificio de 5 plantas. Su característica más sorprendente son sus amplias terrazas. Los exploradores y los científicos creen que Yonaguni podría tener 10.000 años de antigüedad. Sin embargo, aún se debate si es una estructura hecha por el hombre o una formación natural. Para el más prestigioso geólogo marino de Japón, el profesor Masaaki Kimura, Yonaguni es la herencia de una civilización perdida. Kimura se ha sumergido para explorar las ruinas más de 100 veces en los últimos 10 años. Según él, allá abajo hay claros signos de actividad humana. En la superficie del monumento hay una concavidad de forma triangular que es un símbolo histórico de las fuentes de agua de la región. También hay una tortuga gigante tallada en el lado oriental de la estructura y según Kimura, las tortugas tienen un importante significado cultural. En el yacimiento se han recuperado varias piezas pertenecientes a herramientas de piedra. Se estima que su antigüedad es de unos 10.000 años. Sin embargo, no todos los científicos apoyan esta teoría. Para muchos, Yonaguni es el resultado de miles de años de erosión. El hecho de que el supuesto monumento esté compuesto por una sola roca maciza los lleva a pensar que no se trata de una obra humana. Los bordes definidos y las superficies planas recuerdan a una formación natural de Irlanda del Norte llamada Calzada del Gigante. Las columnas de basalto parecen las ruinas de un palacio, pero en realidad son el resultado de la actividad volcánica de la región. Ahora vuelas a la costa de Grecia, a 4 horas de Atenas. Estás en la península del Peloponeso. Es un día soleado. Desempolvas un viejo equipo de buceo con la idea de hacer una inmersión. Al cabo de un rato empiezas a notar ciertos patrones en el fondo marino. 4 metros bajo la superficie aparecen los contornos de unos objetos que puedes reconocer. Continúas buceando y ante tus ojos aparece algo similar a una ciudad entera. Te preguntas, ¿cómo es posible que el agua se haya tragado toda una ciudad? Las rocas están perfectamente alineadas, tal vez formando los cimientos de un edificio. Se trata de Pavlopetri, una antigua ciudad de la que probablemente jamás hayas oído hablar. Fue descubierta por Nicholas Fleming, un oceanógrafo británico cuando estaba de vacaciones en Grecia. Había oído rumores sobre la existencia de Pavlopetri y efectivamente encontró varios artefactos en el fondo marino. Un año después volvió con un equipo especializado y lograron localizar un sitio lleno de vasijas, recipientes y herramientas. Había un molino de mano, por ejemplo, que se utiliza para moler granos y hacer harina. Varias ánforas indican que este asentamiento se remonta a la Edad de Bronce, hace 5.500 años, cuando la gente empezó a vivir en ciudades. Se cree que el sitio perduró durante más de 2.400 años. Hoy en día, Pavlopetri se considera la ciudad sumergida más antigua jamás descubierta. Y lo más impresionante es que no era un simple pueblo. Era una vibrante ciudad portuaria con edificios de piedra, un mercado, calles e incluso plazas. La siguiente parada de nuestro viaje es una de las ciudades submarinas más famosas de la actualidad, convertida en parque arqueológico. Port Royal, ubicado en Jamaica, hoy en día solo existe bajo la superficie, pero en 1692 era una de las ciudades más ricas de Occidente. Port Royal era muy importante para el Imperio Británico ya que era un gran centro comercial que atraía a gente de todos lados. También era el hogar de los auténticos piratas del Caribe. La mañana del 7 de junio de 1692, a los habitantes de Port Royal les esperaba un destino bastante diferente del que se imaginaban. La ciudad se despertó temblando, pues estaba produciendo un terremoto de 7,5 grados en la escala de Richter. Un superviviente contó que había visto cómo la tierra se abría y se tragaba toda la ciudad. Lo que dijo podría ser cierto, puesto que Port Royal estaba construida sobre arena. La tierra se tragó edificios, carreteras, todo lo que encontró. Los géiseres entraron en erupción y finalmente olas tan grandes como edificios de 10 pisos golpearon lo poco que quedaba en pie. Unas 33 hectáreas desaparecieron bajo el agua. Sorprendentemente, buena parte de la ciudad
aún está en buen estado, pero 12 metros bajo el agua. Los arqueólogos han encontrado tabernas, almacenes, cocinas y diversos edificios. También se puede ver una gran estatua de león, un puente sumergido y muchos arcos pintorescos. Por supuesto, he dejado lo mejor para el final, la India. Justo frente a sus costas se encuentra otra maravilla hundida. En el Golfo de Khambat se encuentra un yacimiento conocido como la ciudad perdida de Dwarka. Permaneció sin descubrir hasta 2001, cuando el Instituto Nacional de Tecnología Oceánica realizó una evaluación rutinaria de las aguas. Con ayuda de la tecnología del sonar, que envía una onda de sonido al fondo del mar, encontraron algo muy por debajo de la superficie. Las imágenes mostraban formas geométricas bien definidas repartidas a lo largo de un tramo de 8 kilómetros. Los restos datan de hace más de 9.500 años, lo que significa que esa civilización se perdió hacia el final de la Edad de Hielo. Los restos recuperados en el yacimiento incluían material de construcción, cerámica, abalorios, esculturas e incluso huesos. Los científicos discuten si estos artefactos proceden realmente del yacimiento, pero si realmente lo son, la ciudad perdida de Dwarka podría ser la civilización más antigua del mundo. La Antártida. Un mundo nevado con una temperatura aproximada de 40 grados bajo cero, cubierto de hielo por millones de años. Pero no siempre fue así. Los científicos acaban de encontrar algo enterrado profundamente bajo el fondo marino que no debería existir. Pequeñas gotas doradas de ámbar. Esto significa que la Antártida alguna vez estuvo llena de vida y cubierta de árboles densos. Pero algo le ocurrió. Algo que podría cambiar nuestra percepción sobre el futuro. La Antártida ha sido una tierra de vientos aulladores durante millones de años. Ningún árbol puede crecer allí hoy en día. Pero los científicos que estudiaron esas tierras decidieron perforar profundamente bajo la superficie antártica. Bajaron miles de metros bajo el hielo y sacaron antiguas capas de sedimento. Y allí, atrapados en el tiempo, encontraron diminutos trozos de ámbar dorado. El ámbar es básicamente resina de árbol fosilizada. Se encuentra en todo el mundo, a menudo con piezas de vida antigua perfectamente conservadas. Insectos atrapados en pleno vuelo, polen congelado en el tiempo. Enteros y diminutos ecosistemas pueden quedar atrapados dentro de las gotas doradas. En cada continente, pero no en la Antártida. Hasta ahora. La diminuta partícula descubierta tiene entre medio y 1 milímetro de tamaño, más pequeña que un grano de arena, pero con un enorme significado. Esta gota alguna vez resumó de la corteza de un árbol hace unos 90 millones de años. Lo que es aún más sorprendente es que el ámbar solo es producido por ciertos tipos de árboles, aquellos que crecen en selvas y bosques lluviosos templados y húmedos. Fue entonces cuando surgió la revelación. La Antártida fue una selva lluviosa. Esas diminutas motas de ámbar, visibles con detalles solo bajo un microscopio, nos cuentan una vívida historia de un ecosistema lleno de vida y vitalidad. Hace unos 90 millones de años, durante el período Cretácico, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, la Antártida pudo haber estado cubierta de exuberantes bosques pantanosos, llenos de coníferas imponentes, helechos y plantas antiguas. Algunos de los fragmentos mostraban signos de daño. Eso significa que los árboles que las produjeron habían sido heridos, tal vez por incendios forestales o parásitos. Sin embargo, a pesar de eso y a pesar de que pasó millones de años en el fondo marino, este ámbar estaba casi perfectamente preservado. Sólido, transparente y sin grietas. Por lo general, el ámbar enterrado bajo presión y calor extremos se desintegra con el tiempo. Pero esta pieza sobrevivió. Eso significa que otras piezas podrían haber sobrevivido también, y podríamos encontrar más en el lecho oceánico. Pero este no fue el primer indicio de que la Antártida fue un lugar completamente diferente en el pasado. Comenzó en 2017. Un equipo de científicos perforó el lecho marino cerca del glaciar Pine Island, en la costa oeste de la Antártida. Extrajeron núcleos de sedimentos.
muestras largas y cilíndricas de tierra que habían estado enterradas durante millones de años. ¡Y fue una locura! Dentro de esas capas encontraron raíces fosilizadas, polen, esporas, huellas de un antiguo bosque que una vez prosperó allí. Y eso es exactamente lo que han estado estudiando desde entonces. Para no dañar nada, tuvieron que dedicar años de arduo trabajo, descomponiendo el sedimento en miles de diminutos fragmentos y examinándolos bajo microscopios fluorescentes. El mismo equipo también encontró otra pieza del rompecabezas en el año 2020. Hallaron más muestras sedimentarias del fondo oceánico que indicaban la existencia de una tierra con densos bosques, ríos y humedales, un mundo que se asemejaba más al noroeste del Pacífico o a Nueva Zelanda. Pero, ¿por qué era tan cálida la Antártida en ese entonces? Bueno, todo eso tiene que ver con la atmósfera. Hace 90 millones de años, los niveles de dióxido de carbono de la Tierra eran terriblemente altos. Fue uno de los periodos más cálidos de la historia, con temperaturas que se disparaban incluso en los polos. Piensa que la Antártida no tenía casquetes de hielo. En cambio, podría haber tenido insectos zumbadores e incluso dinosaurios recorriendo sus bosques. Pero para saber qué les pasó, el equipo tiene que encontrar más evidencias. La Antártida es un lugar lleno de misterios. Es difícil de estudiar porque está cubierta de nieve y hielo, tanto que ni siquiera conocemos su verdadera forma y tamaño. Algunas partes de la capa de hielo tienen casi 5 kilómetros de espesor, la mitad del largo de la fosa de las Marianas, la trinchera más profunda de la Tierra. Afortunadamente, la nieve tiene una gran cualidad. Puede congelar las cosas en el tiempo a la perfección. Capa tras capa, año tras año, entierra el pasado de la naturaleza como una cápsula del tiempo. Al principio, la nieve recién caída es suave y se desplaza fácilmente con el viento, llena de aire. Pero a medida que se acumula más nieve encima, se comprime, expulsa las bolsas de aire y se transforma en hielo denso. Esta presión de congelación encierra todo en su interior. Atrapa plantas ancestrales, animales e incluso paisajes enteros. Y literalmente se congelan en el tiempo, porque el frío extremo demora la descomposición. Detiene el crecimiento de bacterias, previene la putrefacción y mantiene las cosas casi intactas durante miles, a veces incluso millones de años. Eso es exactamente lo que está sucediendo en la Antártida. Los científicos tienen que escanear hasta el final de esta nieve para descubrir cómo lucía este lugar hace millones de años. Lo que han encontrado es un mundo perdido entero enterrado bajo kilómetros de hielo. Estaba bajo el hielo más grueso de la Antártida Oriental, cerca de las cuencas subglaciales Aurora y Schmidt. El peso del hielo ha sido tan inmenso durante tanto tiempo que, de hecho, protegió la Tierra de la erosión. Los científicos lo llaman el fantasma del paisaje de la Antártida. Y no se parece en nada al desolado y liso páramo visto desde arriba. Han descubierto ríos que alguna vez fluyeron libremente, ahora congelados. Valles esculpidos por el agua. Incluso 3 enormes colinas de picos afilados. Pero, ¿qué son? Para entender eso, necesitamos remontarnos aún más atrás en el tiempo, a la era en que la Antártida todavía era parte de un continente perdido. Hace cientos de millones de años, la tierra que ahora llamamos Antártida formaba parte de Gondwana, un enorme supercontinente que incluía a Sudamérica, África, India, Australia y la Antártida, todos fusionados. Pero a medida que las placas tectónicas de la Tierra se desplazaban lentamente, Gondwana se rompió en pedazos. La Antártida fue desgarrada, su tierra fue extendida y fracturada. Las enormes capas de hielo que se formaron después cubrieron estas masas de tierra fragmentadas y las preservaron como fósiles congelados. A medida que el hielo se desplazaba y se derretía, se formaron valles y es probable que antiguos ríos llevaran agua hacia una costa que estaba a cientos de kilómetros de distancia de donde se encuentra ahora. Pero eso no es lo único que la Antártida tiene oculto. Si quitaras el hielo, no verías un continente liso y vacío. Verías un paisaje dramático.
montañas imponentes, valles profundos, incluso ardientes volcanes. En la Antártida Occidental, al menos 138 volcanes están enterrados bajo el hielo. Uno de ellos, el monte Erebus, sigue activo y en su interior tiene cálidas cuevas volcánicas donde podrías caminar en camiseta. Oh, y si no fuera lo suficientemente extraño, el Erebus también está expulsando oro. Sí, diminutas partículas de oro que provienen del interior de la Tierra. Los científicos creen que esto ocurre porque el magma, la roca supercaliente y semifundida debajo de la superficie, transporta oro líquido a medida que asciende. Cada día, el Erebus libera unos 100 gramos de oro, lo que equivale a unos $6,000 diarios. En un año, eso suma 30 kilogramos o más de $2 millones flotando hacia el cielo. Desafortunadamente, antes de tomar las palas, tenemos que recordar que solo son partículas microscópicas. A menudo tienen menos de 60 micrómetros, más delgadas que un cabello humano, sin mencionar que están esparcidas hasta 1000 kilómetros de distancia del propio volcán. Encontrarlas es casi imposible. Pero eso solo demuestra que incluso en un lugar tan inhóspito que parece un desierto blanco, hay muchos misterios fascinantes por descubrir. Por ejemplo, de alguna manera, la vida sigue aferrándose allí. En 2017, los científicos perforaron profundamente bajo el hielo de la plataforma de hielo de Ross, buscando agua. Pero en su lugar, encontraron algo fantástico. Un río, escondido bajo 500 metros de hielo, corriendo a través de la oscuridad. Y dentro de él, cientos de diminutas criaturas parecidas a camarones. Se acercaron a la cámara, bloqueando la lente, y les dieron la bienvenida a los científicos. En las profundas cuevas bajo el hielo, la evidencia de ADN también ha mostrado rasgos de musgo, algas y posiblemente hasta pequeños animales desconocidos. Resulta que, incluso en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra, la vida encuentra un camino. ¿Y quién sabe qué más descubriremos en el Polo Sur? Doggerlandia. No es un país de perros como probablemente pensaste al principio. Es una tierra del tamaño de Gran Bretaña ubicada en el norte de Europa, pero no te molestes en tratar de encontrarla en el mapa del viejo continente. Tu búsqueda será en vano. Doggerlandia no ha existido durante miles de años, pero ¿dónde estaba exactamente y vivían humanos allí? Los científicos están haciendo todo lo posible para responder estas preguntas. Empecemos con el nombre. En la década de 1990, una arqueóloga británica nombró esta zona como Doggerlandia en honor a Dogger Bank, un banco de arena ubicado a unos 100 kilómetros de la costa este de Inglaterra. La palabra probablemente proviene del holandés, se usaba para referirse a un barco pesquero de 2 mástiles. Tiene sentido, ya que hoy en día el Mar del Norte es una zona rica en pesca. Pero hace miles de años las personas que vivían aquí tenían una dieta diferente. Hace unos 12.000 años la última gran edad de hielo estaba llegando lentamente a su fin. Doggerlandia no contaba con agua de mar, sino con pantanos, lagunas, bosques y colinas suavemente onduladas. En esa época, Gran Bretaña e Irlanda no eran islas, estaban dentro del continente. Podías partir desde Dinamarca y caminar hasta el norte de Escocia. Había un sistema de ríos que desembocaban en el Mar del Norte. En aquel entonces, era más bien un canal lo que separaba Doggerlandia de Noruega. Los ríos eran distintos también. El Támesis fluía hacia el Rin. El antiguo río que formaban fluía en el lugar del actual Canal de la Mancha y desembocaba en el Océano Atlántico. Doggerlandia incluso contaba con un lago. También había algunos glaciares, pero la tierra aún era habitable. Entonces, ¿quién vivía allí? Existían comunidades de cazadores-recolectores de la Edad de Piedra Media en el Mesolítico. Este fue el periodo de la historia humana en el que nuestros antepasados dominaron las herramientas de piedra tallada. Utilizaban estas piedras con bordes afilados para puntas de lanzas y flechas. Esto fue muy útil en Doggerlandia, que era la zona de caza más rica de toda Europa. Podría haber sido fácilmente la región más poblada en la parte noroeste del continente.
Las presas de los cazadores incluían renos, mamuts, bueyes, cerdos salvajes, osos pardos, lobos y muchas otras especies. En resumen, nadie pasaba hambre allí. La carne no era lo único en el menú. Los antiguos habitantes de Doggerlandia recolectaban frutos secos y bayas, vivían en chozas de madera que construían cerca de los ríos y hasta levantaban sus asentamientos en las colinas. ¿Recuerdas Doggerbank? Ahora está bajo el agua, pero fue una región montañosa. Doggerlandia debía ser un bien inmueble muy codiciado en tiempos prehistóricos. Su superficie total era de más de 29.000 kilómetros, pero las cosas estaban a punto de hundirse, literalmente. La última edad de hielo estaba terminando. Toda el agua atrapada en glaciares y capas de hielo comenzó a derretirse. Experimentas este proceso de primera mano cada vez que pides una bebida fría, incluso si la bebes de un trago. Después de un rato, el vaso vuelve a llenarse. ¿Por qué? Porque los cubitos de hielo se han derretido. Piensa en Doggerlandia como ese vaso. El nivel del mar comenzó a subir rápidamente. Cada siglo, el mar inundaba de 1 a 2 metros de tierra seca. Solo imagina lo que esto significaría hoy. La elevación de Miami es de poco más de 1,80 m. La ciudad estaría inundada en menos de 100 años. Pero hubo un suceso que aceleró las cosas. Los deslizamientos de Storvega fueron una serie de deslizamientos submarinos ocurridos en el mar de Noruega hace miles de años. ¿Y qué pasa cuando enormes trozos de tierra se desplazan repentinamente bajo el agua? Olas gigantescas. Seguro que ya sabes lo que es un tsunami. Doggerlandia fue probablemente golpeada por varios de ellos. Fueron tan poderosos que los investigadores creen que arrasaron el puente terrestre de Gran Bretaña con el resto del continente. Todo lo que quedó de Doggerlandia fue una isla del tamaño de Gales. Los científicos estiman que las olas de este antiguo tsunami tenían al menos 12 metros de altura. Hace unos 6.000 años, los habitantes de Doggerlandia estaban en movimiento. Migraban a tierras más altas, Inglaterra y los Países Bajos en su caso. Es irónico que se llame Países Bajos, pero hace miles de años era una tierra alta para los cazadores-recolectores que escapaban de la inundación. Una vez que todo terminó, el continente europeo adquirió la forma que conocemos hoy. Pero Doggerlandia no se ve por ninguna parte, ya que ha estado bajo las olas del Mar del Norte durante 8.200 años. ¿Doggerlandia te recuerda a un caso más famoso de una tierra sumergida? La ciudad perdida de la Atlántida viene inmediatamente a la mente, pero hay una diferencia importante. La Atlántida es solo una leyenda. Todo lo que sabemos sobre ella proviene de los escritos del filósofo griego Platón. Los científicos han estado buscando la Atlántida durante mucho tiempo y hasta el día de hoy ni siquiera pueden ponerse de acuerdo sobre dónde estaba exactamente. Las teorías van desde el Mediterráneo hasta incluso la Antártida. Doggerlandia no es un mito. Todo lo que la ciencia sabe sobre esta tierra perdida proviene de evidencia concreta. En 1931, un barco pesquero estaba haciendo su trabajo frente a la costa de Norfolk, Inglaterra. En ese momento, la tripulación arrastraba una red a lo largo del fondo marino barriendo todo a su paso y atraparon algo más que peces. Era una turba, como la que encontramos en Alaska y en Irlanda. Pero, ¿qué estaba haciendo en el fondo del Mar del Norte? No pertenecía allí porque el agua salada destruye la turba. Solo había una explicación. La zona debió haber sido tierra seca en algún momento de la historia. La prueba final fue que la turba contenía una punta de arpón, una señal clara de actividad humana. Sin embargo, este descubrimiento no fue el único. Desde la Edad Media se ha hablado de tierras sumergidas con bosques submarinos. En 1913, un geólogo británico, Clement Reid, propuso la idea de un mundo submarino en esta parte de Europa. Las evidencias científicas seguían acumulándose. Los pescadores empezaron a sacar herramientas humanas y huesos de animales. Los investigadores los dataron en alrededor de 9.000 años, pero las oscuras y profundas aguas del Mar del Norte hacían imposible enviar buzos. Un arqueólogo señaló que sabían más sobre la superficie de la Luna que sobre lo que yacía en el fondo de este mar relativamente poco profundo.
El descubrimiento de petróleo en la zona en la década de 1960 lo cambió todo. Las compañías de la industria proporcionaron datos de estudios sísmicos a los científicos. Esto les ayudó a armar la imagen completa de cómo solía ser Doggerlandia. Pronto los modelos computacionales produjeron imágenes de valles fluviales, costas, lagos de agua dulce y colinas. Incluso hay huellas de tribus nómadas preservadas en el lecho marino. Hoy en día, los biólogos marinos están utilizando campos magnéticos para cartografiar este mundo perdido. Pero Doggerlandia no es el único lugar en la Tierra que se sumergió bajo las olas. Beringia es otro mundo perdido de importancia global. Antes era un puente de tierra entre Asia y América del Norte. Tomó su nombre del estrecho de Bering. En su punto más angosto tiene 85 kilómetros de ancho. Sin embargo, hasta el final de la última edad de hielo, esto era tierra seca que nuestros ancestros humanos llamaban hogar. La evidencia genética muestra que los indígenas norteamericanos vivieron en Beringia durante unos 15.000 años. La parte central de este territorio era 9 veces más ancha que el Canal de la Mancha. Si quieres imaginar cómo se veía esta tierra, piensa en el actual Ártico de Alaska. Era una tundra arbustiva. También había pequeños sauces y abedules. Lo siento, no había mamuts lanudos. Los grandes animales herbívoros no habrían tenido suficiente comida en Beringia, aunque probablemente había alces y carneros de las montañas rocosas en la zona, pero la edad de hielo no duraría para siempre. Al igual que en Doggerlandia, los niveles del mar comenzaron a subir. Esto ocurrió hace unos 13.000 años. Sin embargo, no todas fueron malas noticias. La evidencia científica sugiere que alrededor de esta época la gente comenzó a moverse hacia el sur. Abandonaron Beringia, que se hundía lentamente, y cruzaron Alaska. Desde allí poblaron toda América, y estos fueron los antepasados de las tribus indígenas americanas.